Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento del día en el que visionéis este vídeo. Bueno, hoy abrimos nuevo rinconcito en el canal, va a tener tantos rincones que va a parecer, pues eso, un auténtico palacio, ¿no? Y bueno, el rinconcito que abrimos hoy es el que vamos a dedicar a las dificultades en el aprendizaje. Bien. Dificultades de aprendizaje, decimos. Bueno, pues vamos a empezar por una definición y por unas señales de alerta. Bueno, digamos que este rincón del canal vamos a encuadrarlo en la categoría de psicología educativa y del desarrollo. Cabría preguntarnos, para comenzar, ¿cómo detectar a un alumno con este tipo de dificultades? Pues bien, las dificultades de aprendizaje incluyen en su definición un conjunto heterogéneo de alteraciones en las capacidades de lectura, escritura, cálculo y razonamiento cognitivo general. Dichos trastornos son usualmente debidos a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso vital. Las dificultades de aprendizaje pueden manifestarse de forma simultánea tanto mediante problemas en conductas de autorregulación e interacción social, como también a través de déficits sensoriales, retraso mental, trastornos emocionales severos o concomitantes a influencias externas, como diferencias culturales, instrucción insuficiente o inapropiada, si bien es cierto que las dificultades de aprendizaje no pueden derivarse causalmente de ninguna de ellas. En consecuencia, se entiende que existe una discrepancia entre el rendimiento real y el esperado según la edad madurativa del pequeño, motivo por el cual se requiere una atención especializada que permita compensar estas dificultades presentadas por el alumno o alumna. Comencemos por el trastorno específico del aprendizaje y el DSM-5. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. En la actualidad, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, como acabamos de apuntar,
define la categoría diagnóstica de trastorno específico del aprendizaje, distinguiendo entre las habilidades de lectura, cálculo y expresión escrita. Entre los criterios diagnósticos se destaca que el sujeto debe presentar un CI dentro del nivel medio respecto de su grupo de edad, siendo el nivel determinado en alguna de las tres capacidades anteriormente indicadas significativamente inferior a la media de la población. Causas de las dificultades de aprendizaje. Son muy diversas las causas que pueden propiciar la manifestación de dificultades de aprendizaje en el individuo. Aunque la principal se deriva de factores internos neurobiológicos del sujeto, como pueden ser déficits orgánicos, aspectos ligados a la herencia cromosómica, problemáticas relacionadas con alteraciones bioquímicas o alimenticias o déficits cognitivo-perceptivos y o motrices. En una segunda categoría pueden diferenciarse las causas ambientales ligadas a las particularidades del contexto familiar y sociocultural que ofrecen escasas oportunidades de estimulación cognitiva y limitan el desarrollo de dichas capacidades en el pequeño. Por otra parte, las características del sistema educativo al que se encuentra adscrito el alumno pueden condicionar un nivel determinado de la interiorización de los aprendizajes básicos. A saber, la metodología de trabajo y evaluación del alumnado, la calidad de las enseñanzas docentes, las condiciones físicas y recursos de la escuela, entre otros, pueden marcar diferencias sustanciales. Finalmente, el origen de las dificultades de aprendizaje puede deberse a un inadecuado ajuste entre las características individuales del alumno y las demandas que recibe del contexto educativo, según se defiende desde la postura interaccionista. Este ajuste o tipo de respuesta ofrecida por el alumno ante una tarea depende de la interacción de dos variables: el nivel de conocimiento que posee el niño y la disposición de estrategias para resolver dicha tarea. De ese modo, los escolares que presentan dificultades en el aprendizaje poseen habitualmente el conocimiento, pero no son capaces de aplicar las estrategias adecuadas para una ejecución exitosa de la tarea. Esta última propuesta es la que cuenta con más apoyo teórico en la actualidad. En cuanto a las influencias de las DEA en el desarrollo infantil, en consonancia con aquello expresado anteriormente, un aspecto muy relevante es entender la maduración o crecimiento biológico del niño como una disposición o condición dinámica que depende de las características neurológicas, neuropsicológicas y psicológicas de la persona, así como también del entorno familiar y o escolar donde el desarrollo tiene lugar.
El desarrollo en personas que presentan dificultades de aprendizaje se caracteriza por un ritmo evolutivo más lento. Es decir, se habla solo de una alteración a nivel cuantitativo y no cualitativa, como ocurre en los trastornos del desarrollo. Las diferencias en edades tempranas entre niños, niñas con DEA, dificultades de aprendizaje, recordad, cuando digamos DEA nos referimos a eso, a dificultades de aprendizaje, así lo abreviamos. Decíamos que las diferencias en edades tempranas entre niños, niñas con DEA y niños sin DEA puede oscilar entre los 2 y los 4 años. Posteriormente, estas discrepancias van disminuyendo y se puede decir que los individuos con DEA pueden llegar a un nivel de competencia aceptable. Diversos son los factores ambientales y por lo tanto modificables que contribuyen al alivio o agravamiento de las DEA. Como por ejemplo, la riqueza y la adecuación del habla en el contexto familiar, una elevada exposición a la lectura, el fomento del juego y de actividades que favorezcan el desarrollo de la atención sostenida, así como aquellas que faciliten la toma de decisiones individual y la iniciativa personal. Dificultades de aprendizaje y alteraciones comportamentales. Dada la estrecha relación existente entre la comorbilidad de las dificultades de aprendizaje y determinadas alteraciones conductuales, a menudo resulta complejo determinar cuál de estas dos manifestaciones motiva la otra. Usualmente ambas ocurren simultáneamente, como en el caso del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, donde las complicaciones que presenta el niño a nivel de procesamiento de la información y regulación de las funciones ejecutivas producen o se derivan de dificultades en la adquisición de las habilidades lingüísticas y aritméticas. Numerosos estudios ponen en evidencia que los niños, niñas y adolescentes que presentan dificultades de aprendizaje presentan asociados, en una magnitud considerable, otros problemas emocionales y o conductuales. De esta manera, las DEA se ven agravadas propiciando un deterioro aún más significativo del rendimiento académico. Las problemáticas más frecuentes se observan en la población masculina en un 70% y en la femenina en un 50%, y hacen referencia a conductas externalizantes como déficits atencionales, hiperactividad y autorregulación cognitiva, siendo menos habituales la conducta antisocial, oposicionista o agresiva. Algunas investigaciones defienden la idea de que la presencia de alteraciones conductuales aisladas no motiva necesariamente limitaciones en la adquisición de los primeros aprendizajes en los niños, niñas. Aunque en otros casos, donde las desviaciones comportamentales se inician en edades tempranas, la interrelación entre ambos fenómenos parece más evidente.
Hablemos ahora del funcionamiento social de los niños y niñas con dificultades de aprendizaje. Las dificultades en el ámbito de las habilidades sociales también presentan una intensa correlación con la manifestación de DEA en niños y adolescentes, habiendo obtenido Cavale y Fornes un porcentaje situado alrededor del 75% de los casos en su investigación. En estas edades, 3 son los ámbitos de relaciones sociales más significativos. Relaciones sociales con iguales, en primer lugar. A medida que va desarrollándose el niño, en su objetivo de establecerse como individuo independiente, con una identidad del yo definida y desligado cada vez más de la protección y cuidado paterno, este ámbito es el más influyente y significativo para el individuo, el de la relación con iguales. En esta etapa, las comparaciones sobre las características físicas y psicológicas propias respecto de las de los demás, el nivel de popularidad adquirido o la percepción de apoyo social son factores determinantes. Cuando se habla de niños o adolescentes, niños, niñas o adolescentes con dificultades de aprendizaje, estas influencias se hacen aún más notables, puesto que se parte con desventaja en lo que a autoconcepto adaptativo se refiere. Por ello, en casos de dificultades de aprendizaje, es más frecuente que los chicos o chicas se sientan o bien aislados o bien rechazados. En los primeros debe potenciarse la motivación del chico o chica a fin de que presente una mayor predisposición para la adquisición de habilidades interpersonales, las cuales le ayuden a ser más competente y le permitan gestionar mejor las situaciones contextuales en las que interactúa. En el segundo caso, debe realizarse un trabajo previo sobre autocontrol conductual y la gestión emocional para modificar las dinámicas de interacción negativas a las que está habituado a ejecutar. Pasemos ahora a las relaciones sociales con los profesores. Bien. En el ámbito de las relaciones sociales con profesores, una parte fundamental del tipo de relaciones sociales que establece el alumno con el conjunto docente se encuentra determinado por las creencias que presenta el profesor respecto al alumno en cuestión. Así, las expectativas de fracaso o éxito académico respecto del estudiante, el trato más o menos favorecedor recibido, condicionado por la dificultad de aprendizaje que presente el alumno o alumna y el nivel de refuerzo positivo administrado tras el logro de objetivos por parte del niño o niña, van a incidir significativamente en una concepción docente más o menos positiva sobre la competencia personal del alumno.
Entre los aspectos más relevantes que influyen en las dificultades en la interacción social en alumnos con DEA, pueden distinguirse los siguientes. Una escasa competencia para interiorizar las estrategias cognitivas que deben aplicar ante determinadas demandas contextuales. Una escasa habilidad en la organización natural de las estrategias que les permitan alcanzar objetivos sociales. Una visión poco empática y muy centrada en su propia perspectiva que les impide una comprensión satisfactoria de las relaciones interpersonales y lo que éstas implican. Una capacidad insuficiente para detectar discrepancias en el tono de voz que perjudica la comprensión completa de los mensajes recibidos del interlocutor y finalmente dificultades en la correcta interpretación del lenguaje no verbal de forma genérica. Hablamos de gestos, expresiones faciales, etc. Relaciones sociales con los padres. El hecho de tener un hijo con dificultades en el aprendizaje resulta para los padres una complicación añadida a la aceptación y comprensión de los cambios evolutivos experimentados por el niño o niña durante su desarrollo. Para los padres resulta muy complejo encontrar el equilibrio entre el ejercicio de excesivo control y sobreprotección a la hora de tratar de fomentar la autonomía de su hijo o hija, dejando en un segundo plano todo aquello que comportan las dificultades de aprendizaje. Esta problemática ocasiona una actitud menos tolerante, más crítica y menos empática o afectiva, que dificulta sobremanera un adecuado desarrollo emocional del pequeño. Y ahora, después de todo lo expuesto, expongamos la intervención psicopedagógica ante las dificultades de aprendizaje. Y es que con la finalidad de alcanzar los dos objetivos fundamentales planteados para los alumnos que presentan DEA, los cuales se encaminan a conseguir una mejora del estado emocional del alumno y a su vez de su rendimiento académico, se proponen un conjunto de actuaciones a nivel psicopedagógico estructuradas en 3 etapas consecutivas. Primera etapa. En un primer momento debe realizarse un análisis profundo sobre cuáles son los servicios de los que va a necesitar disponer el alumno en el contexto escolar para compensar y trabajar las dificultades de aprendizaje que presenta, tanto a nivel de establecer qué tipo de necesidades educativas especiales necesita, qué programa de intervención concreto va a establecerse acorde a su nivel académico y qué estrategias específicas van a ponerse en marcha por el equipo docente para fomentar un autoconcepto y autoestima adecuados. En una segunda etapa, posteriormente, se sabe indispensable el contacto y establecimiento de colaboración directa con la familia, la cual deberá comprometerse totalmente para lograr un trabajo coordinado de todas las partes implicadas. Con este fin, de forma inicial, deberá realizarse una fase de psicoeducación por parte del equipo de profesionales
que ayude a la familia a la hora de comprender la naturaleza de las dificultades de aprendizaje y qué tipo de acciones deberán incorporar a sus hábitos para favorecer una evolución cada vez más positiva de los avances alcanzados por el niño o niña. Refuerzos positivos y actitud empática, establecimiento de rutinas claras, etc. Por otra parte, también resultará útil anticipar posibles problemáticas con la finalidad de determinar las estrategias a poner en marcha para su adecuada resolución. En una tercera etapa, ya en última instancia, se trabajará en la potenciación de la capacidad metacognitiva del niño, donde se trabajarán aspectos como la conciencia y aceptación de las TEA, el reconocimiento de sus puntos fuertes y debilidades y un estilo atribucional interno, locus de control, así llamado, que le permita ejercer un control activo sobre la consecución de éxitos respecto de los objetivos establecidos previamente. De forma más concreta, las líneas actuales de intervención psicopedagógica en DEA se fundamentan en tres vertientes. La enseñanza de estrategias concretas de aprendizaje, simplificación de contenidos. La utilización de la perspectiva constructivista, metodología basada en la teoría vygotskiana sobre la zona de desarrollo próximo, andamiaje y potencial de aprendizaje. Y la instrucción asistida por ordenador. A modo de conclusión, diremos que muy diversas son las áreas afectadas del desarrollo psicológico infantil ante la presencia de un diagnóstico de dificultades de aprendizaje. La detección precoz y la intervención por parte de los agentes socializadores principales, familia y escuela, deviene fundamental para el favorecimiento de una evolución positiva del caso concreto. Como en la mayoría de problemas y o desviaciones psicológicas infantiles, la cooperación entre ambas partes tiene una relevancia muy significativa en el curso de dicha alteración. Por otra parte, en lo referente a la intervención, merece la pena tener muy presente que no deben centrarse todas las medidas en la mejora de los aprendizajes instrumentales de forma exclusiva. Puesto que la presencia de estas deriva muy usualmente en el desarrollo de un malestar emocional, disminución del autoconcepto, sentimientos de inferioridad, etc., cuyo abordaje debe ser igualmente prioritario. He contado para la realización de este vídeo con el apoyo de Elizabeth Rodríguez Camón, psicóloga infantojuvenil y de adultos, con consulta en Granollers, Barcelona, Cataluña, como sabéis. Esta profesional es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, está especializada en Psicología Clínica mediante la titulación de posgrado en Actualización en Psicología Clínica por la Universidad de Barcelona, igualmente, y es máster en Psicología General Sanitaria en UDIMA.
actualmente lo está cursando. Está especializada en psicopedagogía mediante la titulación de máster en psicopedagogía clínica en el Instituto Técnico de Estudios Aplicados. Es psicóloga infanto-juvenil y de adultos, psicoterapeuta y psicopedagoga con despacho propio en Granollers, como decimos, y en el Centre d'Atenció Psicopedagògica Estudi, ubicado en Sant Celoni, igualmente una población catalana. Y bueno, pues nada más. Dejo aquí hasta aquí el vídeo de hoy sobre dificultades de aprendizaje, un vídeo introductorio en el que es una temática, es un rinconcito del canal, como me gusta decir, en el que abundaremos de manera ininterrumpida. Bueno, cuando digo de manera ininterrumpida quiero decir atendiendo al mismo tiempo, simultáneamente, a los diferentes contenidos del canal, pero es un campo de estudio y es un campo de psicología aplicada en el que estaremos trabajando continuamente y os trasladaré todos los conocimientos, investigaciones desarrolladas y cuestiones de aplicación práctica y así como posibilidades de aplicación con vuestros hijos e hijas, tanto niños como adolescentes, de que yo sea conocedor según vaya transcurriendo el tiempo, ¿no? Intento en estas cuestiones mantenerme al día, mantenerme actualizado y lo hago sirviéndome de textos, de artículos, de, bueno, noticias o diversas fuentes que están a mi alcance y que hago servir o uso. Me sirvo de ellas para trasladaros a través de este canal de mi amigo Freud conocimientos que seguro os van a ser útiles en el apoyo a vuestros hijos, niños o adolescentes. Y que también os van a servir para colaborar de manera eficaz y fructífera con el equipo docente que trate en el colegio, en el instituto, a vuestros hijos, de manera directa. No olvidéis nunca que esta colaboración entre familia, padres, sobre todo, y docentes, es fundamental, esencial, para la consecución de objetivos en el caso de que se presenten dificultades de aprendizaje en vuestros hijos, niños, niñas o adolescentes. Dicho lo cual, me despido aquí. Os agradezco vuestro apoyo y compromiso con el canal. Os animo a suscribiros si no lo habéis hecho ya, a darle a me gusta si el vídeo ha sido de vuestro agrado, si os resulta interesante y útil. Y bueno, aunque prácticamente tengo cerrada la admisión de alumnos, me quedaría una plaza vacante, no me queda tiempo para más a lo largo de este próximo curso. Bueno, próximo, ya estamos en el curso 22-23. Una plaza vacante, os recuerdo, entre quinto de primaria y segundo de bachillerato. Digamos que mi labor con vuestros hijos, hijas, en este rango de edad, en este rango o en este intervalo del currículum académico, ¿no? Mi labor, decía, sería la de, obviamente, tengo los conocimientos necesarios para operar,
para hacer las labores de profesor de refuerzo escolar en las distintas materias que necesitéis ver reforzadas en vuestros hijos o hijas. Tengo, por lo tanto, esas capacidades, tengo esos conocimientos para ejercer de profesor de refuerzo escolar. Insisto, tanto en disciplinas de ciencias, sí, aquí se incluyen las matemáticas, porque mucha gente me lo pregunta, que es la materia sobre la que más demanda recibo, tanto en materias de ciencias como de humanidades, si hablamos de las distintas modalidades de bachillerato. Y, lógicamente, cuando hablamos de los cursos de la educación secundaria obligatoria, eso y de los dos últimos cursos, quinto y sexto del ciclo de primaria, pues lógicamente no habrá problemas en atender a los contenidos que tienen que aprender y estudiar vuestros hijos e hijas. Desarrollaré con ellos, en el caso de que solicitéis mis servicios, programas de tutorización integral. Atenderé su bienestar emocional y estaré muy atento al desarrollo cognitivo adecuado de vuestros hijos e hijas. Adecuado tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, ¿no? En el caso de que yo no pueda abordar alguna cuestión que yo perciba en vuestros hijos, siempre os remitiré a un profesional plenamente competente, de mi confianza, si, como digo, yo no llego a abordar esa cuestión concreta y soy conocedor de, que lo seré, de profesionales que sí estén plenamente cualificados para abordarla. Esto en el caso de que detecte algún tipo de problemática a la que yo no pueda atender, porque mi especialización no me permita atenderla de la manera que esa problemática merece, ¿no? Y, lógicamente, yo seré leal con vosotros. Atenderé lo que pueda atender. Aquello para lo cual no me sienta capacitado, pues lo derivaré a otros profesionales, si es el caso, ¿vale? Que no tiene por qué ser el caso. Estoy hablando en el caso de que detecte algún tipo, porque hay veces que hay determinadas problemáticas que están que se mantienen ocultas a los ojos de los padres o de los profesores, que lo único que se observa es que baja el rendimiento académico, pero a veces esas problemáticas que permanecen ocultas, al menos durante un tiempo, son las verdaderas causas de ese bajón en el rendimiento académico de los niños, niñas o adolescentes, ¿no? Y hay que abordarlas. Hay veces, como digo, que el árbol que tenemos delante no nos deja ver el bosque, ¿no? Bueno, en el caso de que existan dificultades de aprendizaje, de las diversas que existen, en los alumnos, en vuestros hijos o hijas, sí podré atenderlas sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y en el caso, lógicamente, ofreceré a vuestros hijos e hijas la atención especializada y específica que vuestros hijos e hijas requieran, ¿no? Y por último, en el caso de que vuestros hijos e hijas, niños, adolescentes, presenten altas capacidades o sobredotación intelectual, también podré atender de manera específica ese rasgo de inteligencia que presenten. Tanto altas capacidades, nos referíamos habitualmente por altas capacidades a la presencia de un talento en singular, y como sobre o superdotación intelectual, en cuyo caso nos referimos habitualmente a la presencia de más de un talento, de varios talentos que generan sinergias y una gran capacidad y por lo tanto, en consecuencia, un gran potencial de aprendizaje y de desarrollo cognitivo por parte del niño o adolescente que tenemos ante nosotros, ¿no? Si bien es cierto que, especialmente en el caso de la superdotación intelectual, es concomitante la presencia de este rasgo de inteligencia con el rasgo de hipersensibilidad emocional e hiperexcitabilidad
rasgos estos que han de ser controlados y atendidos adecuadamente para que no supongan problemas o inconvenientes, obstáculos en el óptimo rendimiento académico y en el adecuado desarrollo cognitivo y emocional de los menores. Y ahora sí, dicho esto, cierro el vídeo. Me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Gracias, infinitas gracias por estar siempre ahí. Infinitas gracias por el apoyo y el compromiso con mi amigo Freud. Y recordad siempre que mi amigo Freud está encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra atención. Un abrazo, un saludo muy afectuoso y hasta la próxima.